Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Sostienen pequeñas piedras y nos dan modo de... Hola, hola, ¿cómo estás? Hola Claudia, hola Armando. Hola, gracias. Aquí desde El Salvador. Tenemos a nuestro amigo Armando. Armando, cuéntanos de ti un poquito. Bueno, Armando Márquez Ochoa para servirles de aquí de El Salvador. Trabajo con comunidades eclesiales de base. Soy padre de familia, ¿verdad? Y abuelo de Gabriel García Márquez. Tengo un nietecito que el papá es de apellido García y mi hija Márquez. Me parece. Entonces decidimos que había que ponerle Gabriel, así es que... Bueno. Pero ahí en Colombia me pueden demandar por... propiedad intelectual. Sí, exacto. No. ¿Verdad? Y Tú ahora tienes pues estos días estamos conmemorando al señor Romero. Ya. Por eso, hoy día 24 de marzo conmemoramos 45 años del asesinato de don Óscar Arnulfo Romero. San Óscar Arnulfo Así Romero. es. Él, entiendo, Monseñor Romero, entiendo que está en proceso. No, santo. Allá es santo ya. Ya, sí fue. Siempre fue santo. Sí. Lo que pasa es que la iglesia reconoció eso hace unos años que entonces entró al canon no solo de la iglesia católica. Ayer hicimos una liturgia en la iglesia, una parroquia luterana. También el calendario luterano lo conmemora. Lo conmemora. Los anglicanos también. Mira. Y tienen una estatua de él, la primera estatua, el primer reconocimiento fue de la iglesia anglicana, una estatua de él allá en la abadía en Londres, la abadía de Westminster. Algo así. Yo quiero, bueno, efectivamente hoy día vamos a hablar de Monseñor Romero, pero ¿por qué está Armando acá? ¿Por qué es nuestro invitado de hoy? Es porque él vivió o compartió con Monseñor Romero. Por eso invitamos a nuestro amigo Armando, que él gentilmente accedió desde Salvador. Entonces, eso es lo que queremos compartir con nuestros amigos y amigas que nos ven. Es ver la vida en el fondo que nos muestre un poquito de quién es Monseñor Romero. ¿Cómo y cuándo lo conociste, Armando? Bueno, yo lo empecé a conocer a él antes de encontrármelo personalmente, ¿verdad? Yo llegué de profesor a un colegio marista, también como hermano marista, yo estaba allí allá por 1974, en este colegio marista en una ciudad aquí de San Miguel. El padre Romero había sido ahí párroco por 20 años, más de 20 años, ¿verdad? Y lo trasladaron a San Salvador como secretario de la conferencia episcopal, unos meses antes de que yo llegara a San Miguel. Y al llegar yo a San Miguel, los hermanos maristas, los profesores, profesoras, padres, madres de familia, alumnos, gente que yo me encontraba por la calle, con frecuencia hablaban del padre Romero, ¿verdad? Y entonces eso me empezó a llamar la atención, que será este padrecito que la gente tanto quiere, que habla con
cariño de él y le recuerdan, ¿verdad? Entonces así lo empecé a conocer yo sin haberlo encontrado antes y con mucha admiración. Eso allá por el año 1974. Eh, Después ya un día para una fiesta del mes de mayo, del Día de la Madre, pues en el colegio se hacía una actividad por la madre, el Día de la Madre, y una misa, una Eucaristía. Entonces los hermanos dijeron, bueno, invitemos a alguien que venga a la misa a celebrar y pensaron ya era, entonces sí, Monseñor lo acababan de nombrar obispo en una pequeña diócesis, no aquí en San Salvador, sino en una pequeña diócesis de Santiago de María, y lo invitaron y él llegó con gusto allá a la Eucaristía y a predicar, y después de la misa también pasamos al comedor con los profesores, los hermanos, a almorzar con él, y ahí fue mi primer encuentro ya personal con él. Después ya hubo otros encuentros con él, incluso un intercambio de correspondencia con él, y ahí guardo yo como un tesoro algunas de las notas que me mandó. Y entonces ya en esos encuentros, el último encuentro que tuvimos con él fue un 23 de marzo de 1980, cuando él Domingo. hizo sí, domingo, cuando él hizo aquella famosa denuncia, ¿verdad?, al ejército. En nombre de Dios les pido, les ruego, les ordeno, cese la represión, ¿verdad? Él va ahí haciendo esa denuncia que después, pues, le costó la vida, ¿verdad? Al día siguiente, precisamente, eh, hoy es lunes, ¿verdad? 24 de marzo. Sí. Fue Y lunes, mira, 45 años después, otra vez lunes, y más o menos a esta hora, sí, a ¿verdad? las 6:30, más o Sí, menos a esta hora. A esta hora en ujú, San Salvador. sí. Sí. Entonces él estaba celebrando la Eucaristía en una pequeña capilla de un hospitalito para personas con cáncer, en donde él vivía también, eh, y pues lo asesinaron, ¿verdad? Ese, y ahí comienza otra tercera etapa de mi conocimiento de Monseñor Romero. Una vez que lo asesinan, que muere, y como tú decías, pues para nosotros siempre fue un santo, un mártir, yo volví a leer sus homilías y a escucharlas, porque gracias a Dios hubo una doctora, una abogada muy joven, María Julia Hernández, que tuvo esa intuición, ese don de las mujeres de intuir eh, a veces las cosas profundas, ¿verdad? Y entonces ella fue grabando las homilías de Monseñor Romero y otros más que las grabábamos. Entonces casi todas las homilías de 3 años, de los últimos 3 años, están grabadas y transcritas. Entonces yo volví a leerlas, a releerlas, y esa fue una tercera etapa ya de mi conocimiento de Monseñor Romero. Un día leí, ¿sí? Sí, lo que pasa es que me gustaría, Armando, que me contaras y nos contaras en realidad todo, cuál era el contexto El de Salvador, Salvador, de El ¿sí? Salvador. El Salvador, en esa época. Porque efectivamente yo sé que Monseñor Romero es como, a ver, un férreo defensor de los derechos humanos. Efectivamente, él no estaba de acuerdo con los atropellos, violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo sobre él. Entonces, cuéntanos por favor un poquito del contexto histórico y el por qué se produce el asesinato del padre Romero. ¿Cómo no? Esos años son los años 70, 60, la década de los 60, 70, ¿verdad? Que en toda América Latina hubo como un despertar social y un despertar político también, de descubrir que teníamos derechos no, y que teníamos que defenderlos. Mi abuela, que era una mujer muy santa, me decía, por ejemplo, yo aprendí de ella,
que éramos pobres por voluntad de Dios. Y entonces que se nos metía, esa es una frase que parece muy sencilla, muy ingenua, pero tiene una gran fuerza política. Si somos pobres por voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios tenemos que aceptarla con resignación, tenemos que... Y así podíamos decir en general la predicación de la iglesia, del cristianismo. Pero en los años 60, 70, hay un despertar también en la iglesia y se da, por ejemplo, los documentos de Medellín, el encuentro de obispos de Medellín en 1968, que nos van despertando. Y todo ese tomar conciencia de que la fe también nos tiene que llevar a, como hijos e hijas de Dios, a entender que tenemos derechos y que Dios quiere no solo consolarnos, sino también Dios quiere liberarnos. Y desde Éxodo está eso, ¿verdad? Dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y he venido a liberarlo. No liberarlo solo del pecado, sino a liberarlo políticamente, porque estaban oprimidos en Egipto. Entonces allá había viene una liberación política que con el tiempo como que la olvidamos o la espiritualizamos. Y aquí en estos años 60, 70, ese despertar de las comunidades, surgieron las comunidades eclesiales de base, la lectura de Medellín, etcétera, provocó que campesinos, campesinas, obreros, estudiantes, pues comenzáramos también a organizarnos y a ver, eh, comenzamos a protestar también contra las injusticias, cosa que antes no hacíamos porque era voluntad de Dios que estuviéramos callados, sordos y ciegos, y que cuando muriéramos entonces íbamos a tener un premio por haber vivido así, no. Eh, entonces eso despertar hizo que grandes grupos de poder político, económico, militar, social, cultural, que estaban acostumbrados a que la iglesia mantenía sometidos a la gente, no les gustó ese modo nuevo de ver la fe. Empezaron entonces a sentir que sus privilegios estaban en riesgo, sus privilegios de siempre. Los colegios, las universidades, las parroquias, pues ya no eran aquella predicación de que éramos pobres por voluntad de Dios, sino que entonces vieron ahí un peligro y vino la persecución. Empezaron primero a señalarnos de comunistas, de subversivos, de marxistas, etcétera, etcétera. Pero como esa era para nosotros una fuerza moral y espiritual muy grande, pues no, la persecución, entonces pasaron al encarcelamiento, pasaron a torturar a muchos y hasta el asesinato en ese camino y en esa conversión. Ese despertar no fue solo de las comunidades, no fue solo religioso, sino también social. Hubo muchos sindicatos, cooperativas, partidos políticos que también comenzaron en ese proceso, ¿verdad? En gran parte el ejemplo de Cuba influyó mucho también a nivel político. Entonces hubo como una corriente también filosófica, podríamos decir, y política, ¿verdad? De descubrir las injusticias y las causas de las injusticias. Y ver que las causas de las injusticias no era un orden de Dios, sino que era un sistema económico, político, piramidal, podemos decir, ¿verdad? En la pirámide está un grupito pequeño de privilegios y abajo la gente, y que ese sistema, pues empezamos a preguntarnos, ¿ese sistema será un sistema que Dios quiere? No, era claro que viendo Éxodo y los profetas y Jesús, el Evangelio, ese sistema de injusticia no es lo que Dios quiere.
Y ahí preguntaba, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Sí, era que empezáramos a defender, pues, a fomentar iniciativas, pues, de justicia en las comunidades. Si en la comunidad había desempleo, había que ayudar a estas personas que tenían. Si en la comunidad los niños estaban enfermos y se morían, pues había que ver si las mujeres también estaban, ¿verdad?, oprimidas dentro del mismo matrimonio, pues esto fue todo un proceso. Empezamos a protestar políticamente también, podemos decir que la religión nos llevó a la política. Eh, y, y vino pues esa etapa dura de persecución de Monseñor Romero. El padre Romero vive también ese proceso, pero igual que todos, que somos eh, influidos por nuestra infancia y por los contextos, ¿verdad? Entonces él viene de una familia católica muy tradicional, que ahí ha aprendido la fe y después una educación al sacerdocio también muy tradicional. Eh, pero también va poco a poco descubriendo ese otro realidad y ese otro proceso que nosotros estábamos haciendo también de llegar a una fe más liberadora. Y Eh, hay que decir también, Armando, que la reacción del poder armó en El Salvador esos escuadrones de la muerte, porque a ujú, los poderosos no les gusta que les digan que son explotadores, quieren al pueblo sí, callado. Entonces así los es. callan con fusiles, los callan con violencia. Había mucha muerte en El Salvador en los años 77, 78, 79 y 80 y después incluso también. Ujú. Exacto, ¿verdad? Entonces toda esa represión y esos escuadrones de la muerte que tú señalas, ese sistema que estaba en gran parte en el mismo gobierno, dentro de la Fuerza Armada, dentro de los militares, dentro de la oligarquía que tenían sus grupos. Todo eso, Monseñor Romero era amigo de muchos de ellos. Tenía amigos entre los militares, tenía amigos entre la gente de dinero, tenía amigos entre los políticos. Y él va descubriendo, cuando va viendo a los campesinos que son masacrados, que son asesinados, y preguntando, ¿y quién es por qué los han matado, verdad? ¿Por qué los han torturado? ¿Por qué los han masacrado? La misma gente empieza a decirle quiénes eran y que no eran guerrilleros, eran catequistas, eran promotores de la palabra, pero llevando ya una catequesis y una enseñanza liberadora, ¿verdad? Ya no llegaban con aquel mensaje de que somos pobres por voluntad de Dios, entonces aguantemos y estemos callados, porque cuando muramos entonces vamos a recibir un premio. Ya no era ese mensaje, era el mensaje de Medellín, era el mensaje del Concilio Vaticano II también, y eso entonces hace que el gobierno reprima todos estos movimientos de catequistas, parroquias, y va haciendo a Monseñor Romero cambiar. Es un proceso, igual que un proceso de conversión, ¿verdad? Que no es como San Pablo que se cae del caballo y cambia. Bueno, yo creo que aún San Pablo hizo un proceso de conversión, aunque la Biblia nos narra como que fue así eh, Pero dice que se fue 3 años a Arabia después. Ah, hay un proceso, sí, no es sí. de un día para otro, ¿no? Ujú. Entonces, Monseñor Romero igual un poco menos de 3 años en una diócesis, Y, pequeña de aquí del Salvador, Santiago de María. Y en San Salvador, él ya siendo, como les decía, secretario de la conferencia episcopal, lo trasladan ya como obispo a esta diócesis. Y y aquí es también donde matan a su amigo, a Rutilio está. Grande. Lo Ujú. asesinan junto a, era un niño y dos adultos, ¿no? Un adulto, un anciano, 74 años,
Bueno, no era tan anciano porque tenía mi edad, entonces era... Era un lolo, un lolo. Sí, y ciertamente un jovencito, ¿verdad? Entonces que eran ayudantes de él, y 15 que años. si el padre Rutilio los recoge, él iba a celebrar una misa y los recoge en el camino y vénganse, vamos a... Y en el camino lo tenían una emboscada. El padre Rutilio era un gran amigo de Monseñor Romero desde hacía muchos años, y yo creo que Rutilio Grande hizo un camino más rápido que el de Monseñor Romero, ¿verdad? Él entiende Medellín y empieza a hacer un trabajo con las comunidades de una zona que llamamos Aguilares acá, y ahí con los campesinos ese proceso de nueva catequesis liberadora eh, y de Y no, organización. no es el único sacerdote que asesinaron también. Habían otros también. No, exacto, sí, Estilo Grande fue ¿verdad? el 77, en marzo también, el 12 de Marzo, marzo, el 12 de marzo del 77. 77. Sí. Monseñor Romero acababa de llegar, hacía unos 20 días a la diócesis, a la arquidiócesis, ya como arzobispo. El obispo anterior había renunciado ya por edad, porque era ya muy mayor, y todos esperábamos que iban a nombrar al auxiliar que en ese momento estaba, Monseñor Arturo Rivera Damas, que era una persona muy abierta, también un poco en la línea de Medellín, ¿verdad? Pero no, por presiones del gobierno, por presiones de la oligarquía, por presiones de militares en el Vaticano. Entonces dicen, no, y como ya había bastante efervescencia social, y les dicen, nombremos un obispo tranquilo, un obispo más conservador. Y entonces a Monseñor Romero de la otra diócesis, lo traen para acá, pero él ya venía en ese proceso. Llega a la arquidiócesis y no hace para su posesión, su toma de posesión, dijéramos, la ceremonia, ¿verdad? No hace un gran evento, ¿verdad? Antiguamente era que hasta salían a las afueras de la ciudad a recibir al obispo que llegaba, y toda una procesión para él. No ha nada de eso. Ya él ve que la situación era muy complicada y que no había que hacer algo triunfalista, sino que simplemente hizo una reunión en el seminario con los sacerdotes, y el, eh, ahí asume el arzobispado, ¿eh? Y eso fue en febrero de 1977, y 20 días después, como tú dices, el 12 de marzo de 1977, asesinan al padre Rutilio Grande porque era para callar esas voces de sacerdotes que estaban con una nueva teología y una nueva. Ese asesinato de Rutilio Grande golpea Oye, mucho fuerte. espera, Armando. A la gente que está escuchando, no hay que hacerle olvidar que el mensaje que seguía Rutilio Grande y después don Oscar Romero es de alguien que también fue asesinado, que es Jesús de Nazaret. Ujú. ¿Verdad? Esos eran como los elementos nuevos en la teología, ¿verdad? Comprender que Jesús fue asesinado no por el poder religioso, por el poder político, por su denuncia, por su mensaje de liberación y de verdad. Entonces, eh, an- en la teología o en la espiritualidad tradicional, pues era que Dios había mandado a su Hijo para que muriera por nosotros, y murió, ¿verdad? Es cierto, pero Dios no lo mandó para que lo mataran, Dios lo mandó para darnos la buena noticia, y nosotros y los seres humanos en aquel momento no aceptamos la buena noticia y se le asesinó. Es la parábola que el mismo Jesús cuenta, ¿verdad? De los, Los viñateros. exacto, que manda, y cuando eh, lo matan a uno, matan al otro, ¿verdad? Porque ese es el profeta. La buena noticia es que somos hermanos, pero la gente que es dueña, por ejemplo,
la compañía frutícola allá en El Salvador no quería, hermanos, no quería compartir su, su, su riqueza con los hermanos. Y la buena noticia es que somos hermanos y todos merecemos compartir los bienes de la tierra. Así es. En Chile y en Latinoamérica han habido mucha explotación. Yo vengo llegando ahora de un conversatorio que hicimos a propósito de lo que cuesta la defensa de los derechos humanos, como don Oscar Romero, a propósito de él. Entonces, la periodista Mónica González que nos contaba que cuando era universitaria, joven, iba a trabajo voluntario al campo, se encontraba con que el año 64, no es mucho tiempo antes, a los campesinos no le pagaban nada, nada, cero. Campesinos que trabajaban para el patrón no les pagaba nada. Le decía, ahí tiene un pedazo de tierra, haga su chacra, Es punto. el inquilinaje, po. El inquilino que era una esclavitud. Inquilino, El año 1964, Sí. la esclavitud, y así en muchos países. Y por eso les choca el mensaje de Jesús, por eso, porque piensan que es justicia, no sé qué concepto de justicia, que el dueño gane más que el que trabaja. ¿No? Por algo soy dueño, heredado o digamos, sacado a los indígenas, robado. Así es, y daban ayudas a la iglesia, pues para tranquilizar su conciencia, ayudaban alguna beneficencia a los pobres, Todavía. ¿verdad? Pero era beneficencia, no era liberarlos o desarrollo era tenerlos como esclavos, algo, dar limosna que no transformaba la realidad, ¿verdad? Sino que se tranquilizaban su conciencia, pero la realidad seguía siendo injusta. El obispo sudafricano, en la conferencia episcopal sudafricana hace algunos años, dijo, los pobres, África es un continente pobre, los pobres son pobres porque los ricos son ricos. Hay una causalidad. Sin Y duda. eso es lo que clama al cielo, eso clama al cielo. Y cuesta también saber que si uno habla de esto, incluso sacerdotes dicen, no, eso es política. No creen que sea evangelio. Cuando Medellín dice que no hay, y el Papa Francisco, el Papa actual, no hay auténtica evangelización si no se proclama la justicia social. No hay auténtica evangelización. Sí, Evangelización es transmitir el mensaje de Jesús. claro, pero fíjate que lo que ustedes están hablando ahora, y que me gusta como esta mirada, este enfoque, que en el fondo, o sea, como que antes la iglesia, no creo que Y antes, todavía, pues todavía. todavía, el pobre es pobre y tiene que seguir siendo pobre. Y no sacan de esa visión. Eh, y lo que ustedes están comentando es totalmente nuevo. O sea, es como, no sé si tan nuevo, si en realidad igual No, no. esto viene de hace rato. Pero lo que pasa es que eso no baja. Eso es que los ricos son dueños de la comunicación social, de los canales de televisión, de la Claro. radio, de los diarios, en que Es te dicen que el que reclama por su salario es un terrorista subversivo, comunista. ¿no? Comunista, marxista, leninista. Y Claro. lo peor, ¿no? Si O sea, el fuera pobre tiene cualquier que seguir epíteto, siendo eso lo pobre. repiten por el diario y la gente que no se instruye, que no piensa, se traga. Entonces no quiere que los indiquen como subversivo. Entonces, callado, callado. Sí, Acuérdate que el 1 de mayo fue porque quemaron a las mujeres, ¿no? Que reclamaban, las costureras, las quemaron, ¿no? ¿Y quiénes las quemaron? Los mismos dueños de las actuales empresas, los mismos, Mm. no son otros, porque hoy día también mandan a matar. Aquí en Chile en este minuto hay una mujer mapuche, defensora de su tierra,
que está desaparecida hace 4 meses, Julia Chuñil. Sí, escuché el caso, sí. ¿Quién habla de eso? Ujú. En la televisión, el canal 13, el canal 7, el canal 9, el canal 11, acá, no hablan de Julia Chuñil, no hablan. No, En lleva cuatro Mercurio, meses, hablan, cuatro no meses, hablan, 4 meses, ¿cuánto lleva desaparecida? no sé, creo que 4 meses o más, o un Sí, poco. sí, pues y nadie ha dicho nada. Es una mapuche, Ah, nadie. no es Pero tema en la anda a tele. robar a la casa de un rico, eso es noticia primera página. Un robo en la casa de un rico. Entonces vale Mm. más un computador de un rico, vale mucho más que la vida de una mujer. Porque el computador va a ser hasta que pillen a los culpables. Pero los culpables de la desaparición de Julia Chunil no son perseguidos, ¿no? ¿Qué pasaba en El Salvador? Había muchas Julias Chuñil, muchos campesinos. Y don Oscar Romero me parece que lo contaba en las homilías, en las prédicas de los días domingos. ¿Tú puedes contarnos de eso, Armando? Sí, era cada domingo había que escuchar la homilía de él para saber lo que pasaba en el país, ¿verdad? Porque como tú dices, los medios de comunicación daban informaciones tergiversadas. Por ejemplo, cuando asesinaron a un sacerdote, el padre Octavio Ortiz, con unos jóvenes que estaban haciendo un retiro, ¿verdad? En fin de semana en un barrio, ¿verdad? Llega y hay una denuncia de alguna gente que dice, están indoctrinando, están preparando guerrilleros, el padre ahí. Y entonces llega el ejército sin investigar y sin nada, hasta con unas tanquetas, decimos, tanques militares, ¿verdad? Mm. Rompen la puerta, el padre va al gran ruido, se despierta, baja a ver qué pasa y quiere detener la tanqueta para que sale al frente, para que decirle, no, ¿qué pasa? Le pasan encima con la tanqueta, le destrozan el rostro. A los jóvenes les empiezan a disparar, asesinan a 4 jóvenes, agarran sus cuerpos y los ponen en el techo, en el tejado con armas, como diciendo, fue un encuentro, un enfrentamiento. Y entonces eso es lo que se difundía en la prensa y todos decíamos, oh, pues esperemos a ver el domingo qué dice Monseñor Romero, pero para saber la verdad. Y por supuesto él tiene una comisión, tiene gente, abogados y hacen una investigación de lo que pasó. Pues ahí se desmiente y esa fue parte de la gran valentía de él, de decir claramente, aquí el gobierno nos ha mentido, esa es una mentira, no fue un enfrentamiento, llegaron a masacrarlos, llegaron a matarlos y con testigos, personas que sobrevivieron al ataque, eh, que cuentan eso. Entonces así era ese un caso y otro y otro y otro los domingos. Eh, y las madres que sufrían y que sus hijos desaparecían, que llegaban como señor Romero. Él tenía pues esta comisión de abogados que tomaban nota, que investigaban. Y entonces por eso un día dice Monseñor Romero, nunca me han podido demostrar una mentira, porque todo lo que él afirmaba era investigado, era porque tenía razones. Y era entonces la voz de los sin voz. Ese es uno de los títulos, porque pues la mayoría de las personas no podíamos denunciar o había miedos, matar a algún familiar, ir a buscarlo, aún así daba miedo, porque van a descubrir que yo soy familiar de él y que entonces también a mí me van a investigar y era un miedo terrible. Pero ahí estaba el profeta valiente que denuncia la verdad y sus homilías eran importantes. Todos tratábamos de escucharlas y de sintonizar la radio en ese momento para poder saber cuál era la verdad y qué era lo que había que creer y no creer. Eh, esa Ah, fuerza, sí.
esa fuerza pues de la palabra de Monseñor Romero cada vez fue tomando mayor resonancia, ya no solo a nivel de El Salvador, sino a nivel internacional. Los domingos en la noche, tú a esta hora ponías las radios ondas cortas, en aquel tiempo. Bueno, la entrevista con don Armando es muy interesante, súper interesante, y la vamos a hacer en 2 capítulos, en 2 podcasts distintos. Entonces la primera parte va a quedar hasta aquí y después la semana siguiente le vamos a dar la segunda parte, continuará. Sí, sí, porque en realidad está súper bonita la conversación. Hemos aprendido harto con Armando. Nos ha, nos ha enseñado harto la vida de don Oscar Romero, del Monseñor, del Santo. Así es que la próxima semana, amigos, vamos a continuar con este podcast. Recuerden darnos like y suscribirse, ¿ya? Sí, es importante los likes. Hoy una cosa que hoy día mismo, cuando tenemos 3 horas de diferencia con El Salvador. Sí, Poco antes yo terminé un conversatorio que organizamos el Comité Oscar Romero de Chile en la Universidad Diego Portales, con la participación de la Mónica González, periodista, el sí. rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramiz, del actor y director de teatro Rodrigo Bastidas, y de la abogada de Derechos Humanos, la Magdalena Garcés. Fue muy, muy, muy bueno el seminario, digamos, el conversatorio. Emocionante también. De, del, de Sobre don Oscar Romero Don y Oscar Romero, sobre ¿cierto? el riesgo de defender los derechos humanos. Mucha gente no quiere meterse, no quiere, le da miedo defender los derechos humanos y son derechos de todos nosotros. Es Es como un algo tan sentir básico. comunitario de la vida, que yo no vivo para mí encerrado en mi cascarita Noé, sino vivo en un paisaje humano y me importa lo que le pasa a los demás. Así Eso. es. Ya pues amigos, oye, nos vemos la Listo. próxima semana entonces con la segunda parte de la entrevista que le hicimos a nuestro amigo Armando de allá de El Salvador. Estamos muy internacionales. Así que nos vemos la próxima semana. Ya. Besitos, chau, Chao. Chao, chau. chao. Memoria de defensores, defensoras de derechos humanos. Esa es parte de nuestra historia. Yo quiero reivindicar una y mil veces a nuestros muertos aquí. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Sostienen pequeñas piedras y nos dan modo de ser. Hoy te invito a conocer y profundizar también lo que nace de la fe.